Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Este es nuestro último programa del año. Me acompaña James Salazar, quien es subdirector de Estudios Económicos de Cibanco, y aquí, por supuesto, su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México, en el mundo, y qué es lo que pasó en este 2023. Como siempre, daré una revista de lo sucedido con los rendimientos de los principales índices bursátiles en el mundo. Tenemos un Nikkei que subió en el año 28%. Estos datos son en la moneda local, o sea, en yenes, tuvo un incremento de 28% en el año. Un rendimiento magnífico, sobre todo considerando que en ese país la tasa de interés es cero, ¿no? Imagínense haber ganado el 28% en yenes. En cambio, el Shanghai Composite, que es uno de los principales índices en China, perdió el 3.7%. Me adelanto a decir que China tuvo uno de sus peores años, ya lleva dos bastante malos, y vamos a hablar al final un poco de China. El Eurostoxx 600 tuvo un buen rendimiento en el año, del 12.64%, que también es bastante bueno. El Dow subió 13.46%, el Standard & Poor's 23.90%, el Nasdaq 42%, casi 43%. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento del 18.57%, el IPC, o sea que francamente son muy buenos datos prácticamente todos. En el área de Asia-Pacífico, con excepción de China, también fueron buenos los datos de la India, de Taiwán, en fin, de todos esos países que están por allá. O sea que fue un año bursátil francamente bueno, a pesar de las enormes dificultades a las que se enfrentó las distintas economías. Luego, hablando de nuestra moneda, se apreció con respecto al dólar en 13%. Acordémonos que empezó el año 19.50 y está cerrando ligeramente abajo de los 17 pesos. Es una revaluación de 13.3%, y el euro también se revaluó con respecto al dólar en 3.24%. Pero bueno, yo empezaría diciendo que han sido 3 años muy difíciles, una pandemia, una mini crisis bancaria que fue la que vivimos con los bancos regionales en Estados Unidos y también con algunos bancos ya no tan chiquitos en Europa, y después una bonanza tecnológica impresionante impulsada por la inteligencia artificial. Pero en todo este entorno, además, siguió viva la guerra entre Rusia y Ucrania y despertó una nueva guerra en el Medio Oriente entre Israel y Hamás, que nos está causando muchos problemas y que tiene riesgos de escalarse, tanto esta como la de Rusia y Ucrania. O sea que ahí voy a dejar este tema para que James nos platique cómo vio este principio de año y qué opina de las consecuencias en los mercados bursátiles. Adelante, James, por favor. Sí, gracias, Manuel. Como bien lo comentas, sorpresivamente fue un año muy bueno para los mercados financieros. Tú recordarás bien el año pasado por estas épocas, cuando tratábamos de hacer las predicciones y los pronósticos, pues estábamos muy cargados a pensar que podría haber una recesión económica. O sea, los niveles de tasas de interés que estaban en Estados Unidos, en México, en otros países, con la posibilidad de seguir subiendo, pues aumentaban este riesgo de ralentización en la demanda agregada y que en determinado momento provocara una recesión. Y conforme vimos los datos económicos, pues esto no se dio. Y sigue siendo la fecha que no se ha dado. Veíamos, sobre todo, nos concentramos mucho en Estados Unidos, porque es el principal motor en la economía global, y muy en específico en el mercado laboral. Y la realidad es que el mercado laboral se ha mantenido muy fuerte, o sea, muy sólido. El consumo también no dan señales de flaqueza, ha mostrado una resiliencia muy, muy importante. Y esto le terminó gustando a los inversionistas, a los operadores, porque en términos generales los fundamentales se mantuvieron fuertes. Ya mencionabas tú los altos rendimientos. La realidad es que en ese sentido fue una sorpresa muy, muy, muy agradable, ¿no? Sucedió incluso lo contrario. O sea, no solamente estábamos anticipando una posible recesión, sino decíamos que China se podía convertir en el motor de la economía global. Y no fue el caso, ya lo comentabas tú, tiene un sistema ahí, unas dificultades muy fuertes en la parte inmobiliaria que le restaron
de dinamismo, y había la posibilidad de anuncios de nuevos estímulos que no se terminaron dando. Entonces, en términos generales, la evaluación es muy favorable, pero esto nos demuestra siempre la dificultad para predecir. Ya por ahí se menciona siempre que hacer pronósticos es muy difícil, sobre todo para el futuro, ¿no? Entonces, en un escenario tan incierto y con altos o con muchos temas abiertos, ya decías tú también la parte geopolítica, yo me atrevo en ese tema a decir que en la última década las tensiones geopolíticas son las más altas. Yo le agregaría el tema reciente de lo que está pasando en el Mar Rojo. Y este es un tema importante porque están ahí rebeldes de Yemen, están atacando embarcaciones, y esto puede provocar presiones adicionales en precios e incluso rompimiento de cadenas de suministro por el retraso de algunos insumos importantes, porque el tráfico marítimo por esa zona es muy alto, casi el 15% del comercio, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. La verdad que tienes toda la razón. Me queda un buen sabor de boca en este cierre de año porque yo le tenía mucho miedo a una recesión que podía haber sido muy fácil, ¿no? Las tasas de interés siguieron subiendo este año a pesar de que la inflación iba hacia abajo. Entonces vimos tasas de interés que no habíamos visto en los últimos 20 años. Se dice fácil, ¿no? Pero bueno, las tasas de interés, así como curan la inflación, también matan el proceso económico y generan recesiones y crisis, lo cual no ha sucedido. No es que podamos decir que ya estamos fuera de peligro, no, porque todavía pudiera haber algo ahí. Sin embargo, cada vez se aleja más el espectro de una recesión, porque como bien dices, la economía norteamericana ha resistido todo y más. La fuerza laboral sigue muy fuerte y el consumo también sigue francamente fuerte. Y la mini crisis bancaria que se vivió, yo creo que las autoridades actuaron francamente rápido. Llama la atención que a lo largo del año hubo una enorme discusión entre la visión de los inversionistas y la visión de los banqueros centrales. Y con todo respeto para los últimos, se equivocaron los banqueros centrales, porque todo lo que dijeron que iba a pasar, pues simplemente no pasó y sucedió lo contrario. La inflación siguió bajando a niveles importantes, todavía falta un trecho por caminar, pero ahí están los resultados. Y en cambio las tasas de interés seguían subiendo. Por lo menos ahora, ya en esta última parte, estos últimos 30, 45 días, el discurso de algunos bancos centrales ha empezado a cambiar y ya hoy la discusión es cuándo van a empezar a bajar las tasas, no cuánto más van a tener que subir. Y para mí eso es una magnífica noticia, pero no nos debemos de confiar porque el 2024 está lleno de problemas y está lleno de dificultades. Todavía no terminamos con todo y hay que ser francamente prudentes. Tenemos el tema de las guerras que mucho me preocupa porque el que hoy ya no sean noticia de 8 columnas, bueno, y estén en la página 26 de los diarios, no quiere decir que no se vaya a descomponer o no se pueda descomponer alguna de ellas y esto pudiera ensancharse provocando problemas francamente graves no solo para la región, sino para todo el mundo. Yo pienso como tú que es una fortuna que la primera economía del mundo se haya mantenido fuerte porque tiene un impacto global. Ojalá y China ahora resuelva sus problemas y sea el segundo motor que necesitamos para el 2024. Yo creo que ya después de todo lo que han pasado, deberíamos empezar a ver mejores números para China. ¿Tú crees que lo puedan lograr, mi querido James? Sí, yo creo que sí, Manuel. De hecho, en las últimas reuniones que ha habido del Partido Comunista, del partido de Xi Jinping, se ha hablado de que están dispuestos a realizar cualquier cantidad de estímulos y de dar las facilidades, sobre todo al sector, a las empresas vinculadas al sector inmobiliario, para que puedan sortear de buena forma una eventual crisis. Porque hay que recordar que hay varias empresas, grandes empresas, que están en procesos que pudieran considerarse hasta de cierto punto de quiebra. Entonces, parece que el gobierno está listo para actuar. Quería yo nomás agregar un punto de por qué había esta divergencia entre el mercado y lo que decían los banqueros centrales, porque efectivamente, como dicen, se han estado equivocando, no en este año, rotundamente en los últimos 3 años. Hay que recordar que primero hablaban de que una inflación fuera transitoria. Después de que no fue transitoria, corrigieron y dijeron, bueno, va a ser una inflación y que va a durar muchísimo más y que en determinado momento puede provocar una recesión por el tema de la política monetaria restrictiva.
No sucedió ninguna de las dos, de estas dos nuevas aseveraciones. Por eso es que los mercados generalmente sobrereaccionan y se están anticipando. Y en ese sentido, no le volvieron a creer en este 2023 a los banqueros centrales y le salió. Pero no significa que siempre va a salir, ¿no? Ahorita, en ese sentido, tú eres muy preciso al decir, hay que actuar con cautela, porque el mercado ya se adelantó también de más. Ahora dicen, van a bajar las tasas de interés el próximo año, pero bastante, van a bajar cerca de 150 puntos base. Es otra apuesta interesante, vamos a ver, porque los banqueros centrales dicen, a ver, tranquilos, vamos a llevarnos pausada, o sea, de forma gradual, a lo mejor tres recortes y ya, hay que esperar, ¿no? De acuerdo, yo quisiera cerrar con México. México también sorprendió este año. Pensábamos que íbamos a crecer 1,5%, vamos a terminar creciendo el 3,5%, lo cual es muy bueno. Esto obedece fundamentalmente a un incremento en la parte de la construcción, sobre todo naves industriales, y también el consumo que se había pospuesto del 22 se vino a ejecutar en el 2023, pero vamos a tener un 24 bastante más difícil. La inflación creo que va a terminar bien en 4,40, todavía nos falta un trecho por avanzar, y las tasas de interés pues también subieron a niveles que no habíamos visto hace muchísimos años. Estamos cerrando en el 11,25 con una tasa de referencia que debería de bajar un poco, cuando menos en el primer trimestre del año. Yo soy moderadamente optimista en relación a los mercados bursátiles del mundo. No creo que volvamos a ver en el 24 los rendimientos que vimos en el 23 en los distintos índices que comenté al principio, pero sí creo que puede ser un año razonablemente bueno donde la renta variable deje más que la renta fija. Y creo que sí se va a dar este fenómeno de tasas de interés bajando y bolsas con alzas mucho más modestas de las que vivimos este año, pero ya serán en términos reales porque la inflación también irá hacia abajo. James, te doy las gracias por ayudarnos en este cierre de año. A toda la gente que nos ha visto a lo largo del 2023, agradecerle su presencia en Milenio Mercados en Perspectiva. Les quiero desear una enorme felicidad para el año que pronto va a comenzar, que lo hagan con mucha salud y con mucha fortuna. Y por nuestra parte, pues simplemente darles las gracias por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchísimas gracias y felicidades a todo el mundo. Gracias, James. Saludos, Manuel. Me uno a las felicitaciones.